Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Aquí estamos esta semana, como lo habíamos prometido, con un tema muy interesante, muy fuerte. Creo que hemos hablado del tema, lo hemos compartido, pero a raíz de situaciones y como hemos estado viendo el mundo desarrollándose, el mundo cristiano carismático, es importante, yo creo que podamos tener tiempo para replantearnos. Y creo que este va a ser un año donde nosotros nos vamos a estar replanteando muchas posiciones que tal vez teníamos cuando empezamos. Algo importante que uno tiene que aprender es que yo creo que todos cambiamos. Muy raro tú encontrar una persona que tiene una posición y la ha mantenido a lo largo de su vida. Ujú. Creo que eso es parte importante del crecimiento espiritual de las personas y de ser lo suficientemente honestos y críticos de nosotros mismos que posiblemente muchas de las posiciones que adoptábamos era por desconocimiento y porque tal vez no teníamos la claridad suficiente para mantenerlo. Y al momento que nos vemos tal vez expuestos a otras líneas, pueden cambiar. Y estamos trayendo a la mesa nuevamente todo el tema de los dones. Y vamos a empezar por uno que ha causado mucho fervor recientemente, ha causado mucho problema y malestar entre la comunidad cristiana. Y es el don de la profecía. Quiero hacer Ujú. un disclaimer antes de continuar con este episodio. Vamos a estar hablando muchas cosas que no necesariamente nosotros estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Y también quiero aclarar de que tanto Rafa como yo creemos en la continuidad de los dones. Somos Tal vez contigo. somos continuistas los dos. Tenemos tal vez diferencias en cuanto al uso de los dones y cómo estos deben de verse expresados dentro de la iglesia, pero al final de cuentas los dos creemos que los dones continúan. Los dos creemos que no hay una posición bíblica sólida para poder sostener el cesacionismo, por lo cual nos encontramos en esa posición. Yo soy un poquito más de los que dicen, ¿verdad? Continuista, pero con el cinturón puesto. Rafa un poquito más de lo que maneja sin capota y anda así todo desenfrenado. Pero lo importante es que podamos traer estos temas a la mesa y que podamos discutirlos. Ahí, Rafa, no sé cómo te has sentido tú con los hechos recientes. Y yo creo, no solamente recientes de un mes, 2 meses para acá, sino que en los últimos años hemos visto Ujú. como se ha traído a la luz muchas cosas que se habían mantenido ocultas por décadas. Estamos viendo muchos pastores, quiero aclarar, no solamente del movimiento carismático, estamos viendo en las iglesias bautistas del sur como muchos pastores han sido sacados del ministerio, personas dentro de la línea incluso bautistas reformada, como han sido sacados del ministerio, ha salido a la luz muchas cosas, pero queremos concentrarnos porque vamos a hablar del tema de las profecías con las personas carismáticas. Tuvimos hace unos años la caída de Mike Bickle iHearts. con el movimiento de IHOP y los profetas o los llamados, ¿verdad? Entre comillas, profetas de Kansas City. Kansas City. Tenemos la caída de Dr. Brown, que fue un golpe Muy muy duro fuerte. para ambos, sí. Creo que fue uno de los golpes más fuertes porque ambos, tanto Mike Bickle como Dr. Brown, eran incluso respetados en líneas tal vez no carismáticas, donde se creían que eran personas honestas y que de manera honesta trataban de llevar lo que creían. Tal vez teníamos nuestros desacuerdos, pero eran personas que se entendían que por lo menos eran íntegras en su caminar. Resultó que eran personas que habían guardado por mucho Pecados. tiempo vida pecaminosa, Quizás uno una más vida feliz que otros, pero igual. correcto. Otra cosa que ha salido mucho de estos movimientos proféticos, vamos a decir, ya lo habíamos discutido también, pero es el tal llamado cultura de honor, Ah, donde sí. por respeto a la autoridad, respeto a la persona, se ocultaban pecados. Y recientemente se destapó uno muy fuerte con un llamado profeta Ah, conocido por ya nombre. vamos eh, a ver ¿Cómo fue? cómo es. Falso profeta.
como que Es es un un, falso, pero hay que llamarlo como es un falso profeta, su nombre es Sean Boltz. Resulta que esto era una persona que era muy conocida en el mundo carismático, había participado de muchas campañas evangelísticas, estuvo en The Send, que sí, es una campaña, una de las campañas evangelísticas más grandes que hacen aquí en los Estados Unidos, o más conocidas, vamos a decir. Ah, Pertenecía o pasaba por todo el círculo de iglesias carismáticas, dado a que se entendía que tenía un gran don profético, o que era una persona con un llamado profético eh, que real, verdadero. nadie grande, era alguien, era algo como que, wow, está volviendo el don a resurgir, porque era una persona que terminaba dando palabras de profecía muy marcadas. Por marcadas digo que daba información muy específica. Por ejemplo, se acercaba a Rafa y le decía su nombre, le decía la dirección de su casa, le decía el número de teléfono o decía cosas conectadas con su vida, lo cual hacía que se entendiera que la persona tenía un don real. Ujú. Luego de investigaciones, ha salido a la luz de que todo esto había sido una mentira y que la persona tenía la costumbre de buscar la información previo a las grandes reuniones y utilizar estas informaciones para dar sus profecías, dañando la vida de muchas personas. Muchas personas salieron con temas de divorcio, con temas de abuso intrafamiliar, con temas de pérdida financiera por las tales profecías que estas personas daban. Y algo interesante es que en todo esto resulta y cabe relucir, no Y solamente con lo de, ajá, no, agregar también la vida personal de esta persona, hablando de los abusos sexuales que cometió contra parte de su staff y el patrón de perversión sexual que se cometían en sus viajes con ujú. sus compañeros de viaje también. Y resulta que todo esto que estaba sucediendo, y una de las razones por la que lo traemos es porque en cierta forma había sido protegido por el mismo movimiento carismático, por algunos círculos Ujú. del movimiento carismático. En este salió a relucir, uno de los más grandes fue la iglesia de Bethel. Creo que todos estamos familiarizados con esa iglesia. Muchos problemas que vienen de ahí. Hemos visto muchas falsas enseñanzas que han salido de esa iglesia, pero creo que uno de los problemas más grandes que se ve en la actualidad en el movimiento carismático es algo que pasó con la iglesia de Bethel en cuanto a la protección de estas personas que hacen lo malo. Y algo importante que salió a relucir durante todas estas investigaciones es que en conversaciones con el liderazgo de la iglesia se dio a conocer de que para estos grandes líderes de estos movimientos carismáticos, el proteger el movimiento era más importante que proteger A las pues a las víctimas. víctimas. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas personas se acercaron presentando pruebas de lo que había sucedido y ellos prefirieron permanecer callados para que la iglesia o el movimiento no fuera dañado. ¿Por qué? Basado en sus declaraciones, se entendía de que si ellos traían estas cosas a la luz, las personas iban a dejar de creer en el movimiento carismático, en este movimiento profético. Con Mm. eso, Rafa, ¿cómo tú te sentiste cuando tuviste como que esta fue la posición que ellos asumieron? Honestamente me sentí muy decepcionado de Bethel. También yo quiero decir que el movimiento carismático como tal es más grande que la sección de donde Bethel y todas estas iglesias se mueven. Por eso a mí me gusta cada vez que dicen que, por ejemplo, el movimiento carismático está perdido, yo digo, ¿qué sección específicamente? Porque es algo muy amplio. Están los anglicanos carismáticos perdidos, los metodistas carismáticos perdidos, los bautistas carismáticos perdidos. Las iglesias como las asambleas de Dios están perdidas, ¿tú entiendes? Pero para mí es bastante triste ver que a pesar de tener diferencias, a pesar de verdad de que habían cosas que uno decía, no creo que eso esté bien, no creo que teológicamente sea la mejor forma de ver ese texto, uno tenía cierto aprecio por Bethel. La música que sale de ahí, por ejemplo, Bill Johnson, que es el líder principal, impactó muy profundamente mi vida.
La idea de que todos pueden practicar los dones del Espíritu y no solamente el evangelista de poder que viene una vez al año a nuestra iglesia es quien puede hacer estas cosas. Y incluso el mensaje de comunión con Dios, intimidad con Dios, amistad con Dios que salía de ahí, a mí me impactó mucho. Y para mí fue tan fuerte ver cómo una iglesia que bendijo tanto mi vida, al mismo tiempo, y a pesar de las diferencias, fue capaz de guardar silencio cuando sabían, porque lo sabían, que una persona que ellos le habían dado plataforma, habían promocionado su ministerio, estaba falsificando palabras de ciencia, falsificando palabras proféticas y arriba de eso abusando sexualmente a parte de su staff. Y aquí va un problema más allá, porque, porque sabemos por, por las declaraciones de ellos recientemente que ellos confrontaron a Sean Bolts, lo quitaron de todas las plataformas, quitaron sus libros de sus librerías, dejaron de endosar el ministerio de forma callada. El problema estaba en hacer esto de forma callada. Si ustedes ponen a alguien en una plataforma y dicen, nosotros confiamos en este hombre, y se dan cuenta que ya no pueden confiar en este hombre después de darle plataforma, lo correcto es dejarle saber al mundo entero a quien ustedes le expusieron, no confiamos en este hombre, tiene un patrón inarrepentido de pecado y arriba de eso está falsificando profecías. Lo que entonces debe hacer que toda persona que recibió una palabra profética de él necesita tener una asesoría pastoral para verificar en el hipotético caso de que él mezclara revelación verdadera con revelación falsa, qué fue de Dios, qué no fue de Dios y qué simplemente tenemos que tirar a la basura y simplemente olvidarnos de eso. Y también el cómo procesar el que me dieron esta gran palabra y es muy probable que sea mentira. Yo estoy muy decepcionado, estoy, honestamente mi corazón está herido por lo que veo que está sucediendo, porque ahora todo el mundo está jugando el juego de la papa caliente, porque todos los otros ministerios que también lo sabían, que se quedaron callados, le voy a dar, ¿cómo se dice esto? Una estrella en el sentido de que le quitaron plataforma, no lo volvieron a invitar, quitaron todos los libros, no endosaron el ministerio, pero ustedes debieron exponerlo públicamente. Y tomó el hecho que un tipo que no es de nuestros círculos, alguien que no se mueve ni en las asambleas de Dios ni en las iglesias carismáticas de forma general, hacer un video que prende a las redes sociales en llamas para que pudieran responder. Y yo creo que el arrepentimiento es arrepentimiento, sea que tú eres descubierto, tú mismo te entregas. Como David y el profeta Natán, Natán confronta a David y David se arrepiente. Perfecto, arrepentimiento es arrepentimiento. Pero qué difícil de todas formas es que tu brazo tenga que ser dado a torcer. Que toda toda la iglesia local, los miembros estén eh, clamando, queremos que ustedes hablen para llegar al punto de hablar. Eso Y denota para mí ahí, un gran fallo en la eclesiología, en el ministerio pastoral local de esa comunidad. Y más y, allá, si queremos decir que, por ejemplo, en el caso de ellos que hablan mucho de que son un movimiento y demás, son estos los valores que ustedes quieren propagar por todo el mundo. Yo creo en la soberanía de Dios y yo creo que Dios en su soberanía le ha dado ese lugar a Betel, sea para bien o para mal, es otra conversación. Y ustedes entienden que basado en eso, el mejor valor que pueden enseñarles a otras comunidades y exportar alrededor de todo el mundo es que si una cosa como esta pasa, simplemente tirar la basura por la puerta de atrás y no advertir a nadie sobre estas cosas. ahí poniendo un poquito de contexto con lo que Rafa decía, hubo un estudio, porque lo voy a llamar estudio, que hizo Mike Winger, de 6 horas, Sí, eh,
por 6 horas él cubre este tema y es una, o sea, de la manera que él lo desarrolla, Mike Winger para mí es un maestro excelente. No solamente en la forma en la que él enseña Biblia, sino también cuando entra en este tipo de temas, porque es muy balanceado. O sea, él sabe dar puntos donde hay puntos válidos y sabe criticar donde hay que criticar. Y fue hasta que él hizo ese estudio, como dice Rafa, que Bethel ni siquiera pidió perdón. En un principio trataron de defenderse, tomaron una prédica incluso de domingo para tratar de defender sus puntos de vista, que lo que causó fue más furor y más fuego, porque todo el mundo lo que decía era como queremos justicia y ustedes no nos están dando justicia. Pero no solamente termina ahí en el tema con Bethel, sino también que tenemos otros líderes de estos movimientos carismáticos como el Todd White, que es muy Ah, sí. popular, una persona que ha causado mucha controversia. El mismo Mike Winger le hizo una investigación también por temas de abuso espiritual, falsas profecías, falsos milagros. Eh, Tenemos ese descontrol ahí, tenemos descontrol ya en movimientos un poquito más no denominacionales como el Mike Todd, que también ha traído mucha controversia, figuras, por ejemplo, dentro del equipo de Elevation Church, por ejemplo. Entonces, como que hay, yo diría como que hay un descontrol general, o se Ujú, siente, vamos a decir, porque también algo interesante con todo esto es de lo que se ve es lo popular. Normalmente no se ve el con todo. A mí me gustan mucho las discusiones que se han estado teniendo recientemente sobre el tema de los pentecostales, porque normalmente los videos que salen de los pentecostales son lo malo, nunca sale lo bueno. Nunca se ve una persona de misionera, nunca se ve una persona como predicando en la calle. Entonces es interesante que todo esto que nosotros hemos estado viendo ha sido exclusivamente lo malo del movimiento o lo exagerado del movimiento. Y yo diría que es una parte mínima de lo que es el movimiento. Algo interesante y que sí es muy válido es que a pesar de que esto es una mínima parte del movimiento carismático, yo diría que es de las partes más influenciables hoy en día o y que causan visibles. mayor son visibles y que causan mayor influencia. No, no está de más ver como muchas personas que están en el ministerio, por ejemplo, de alabanza, su punto de referencia son los Vete. músicos, la música de Bethel. No está de más ver que puntos de referencia en el tema de pastorado tenemos a un Bill Johnson. No cabe de más decir que personas que se están moviendo en ese entorno de lo carismático, a quien trata de imitar, Everton. esa Bethel, toda esta idea, por ejemplo, que ya la habíamos discutido de cómo ellos ven los 5 ministerios, que Ujú. para mí es una manera no saludable de ver los 5 ministerios, causa mucho problema dentro de la Y iglesia. ojo, 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 como dijimos al principio, por nosotros ser continuistas también creemos en la idea de los 5 dones ministeriales que habla Efesios, pero la manera como vemos que se implementan en la vida de la iglesia no es la manera como ellos lo hacen. Es O sea, correcto, creer en apóstoles, profetas y pastores y maestros es una cosa, otra manera es cómo se implementa eso en la iglesia y cómo se ve. Lo que no estamos discutiendo, estamos partiendo de la idea de que existe. Ahora bien, cómo se ejercita esto es donde nosotros vemos el peligro, cómo se hace en estos círculos. es correcto. Entonces, de la manera que se ha presentado durante todo este tiempo y se ha expuesto esto, se ha llevado a otras congregaciones, ha causado de que este movimiento tome mucha fuerza. Y el problema con esto es que a medida que este movimiento crece, han crecido los problemas. Con el movimiento no solamente crece el movimiento, sino que crecen los problemas que trae en ello. Y viene todo desde de la manera en la que ven o que desarrollan estos dones. Habíamos hablado en años antes, creo que nuestro primer año del programa, todo el tema de cómo ellos ven el don de profecía, como que es algo que se puede jugar, básicamente, se puede tomar de relajo, de que no hay problema en que tú digas que tú estás hablando de parte de Dios, como que no hay ese temor de Dios en Ujú. cuanto al uso de estos, del don en el tema de cómo entienden el don, tal vez de que Dios te da una palabra específica para una persona, ellos sienten como que se debe soltar todo lo que te llega a la mente.
Entonces eso ha causado mucha controversia, ha causado mucho daño. Hemos visto testimonios de personas que han sido dañadas directamente por esta manera de pensar. Y es importante, yo diría, plantearnos una pregunta el día de hoy. Creo que el episodio eh, o los siguientes episodios que vamos a estar hablando van a estar alrededor de esta pregunta. Y la pregunta es, Rafa, ¿es este el fin del movimiento carismático? No, ni cerca. Ni No, cerca del ni fin. cerca, ni cerca del fin, porque el problema, yo creo que el problema recae y donde yo de verdad tengo problemas, o sea, me distancio totalmente de ministerios como lo de Justin Peters y lo de American Gospel, es que yo reconocer que cierto sector tiene un problema, no es intentando usarlos a ellos para negar todo lo demás. Y ahí es que yo voy. Por ejemplo, ¿es el fin de los Bautistas del Sur todo el problema que pasó en el 2019 del encubierto, de los abusos y demás? No lo es. ¿Es el fin de la Iglesia Católica todo lo que nosotros sabemos desde los 90 hasta para acá? No lo es, al contrario, la Iglesia Católica está teniendo un avivamiento en ese sentido, de gente viniendo a la iglesia, siendo recibida en la Iglesia Católica. Son los anglicanos que también han tenido en los últimos años sus problemas al punto de división de la denominación y también temas de abuso sexual. ¿Es Sí, el que fin, se volvieron súper gay. es el fin el del anglicanismo? No, es lo que está pasando con el PCA, que the Presbyterian Church of America, el fin del presbiterianismo, tampoco lo es. Y si bien es cierto que todas estas cosas, el problema que quizás pasa en el movimiento carismático es que debido a que se creen en experiencias estáticas, sueños, visiones, voces que vienen de lo divino, el lenguaje con el Esquizofrenia. cual el lenguaje con el cual el abuso o se va a implementar es con lenguaje, vamos a decir, más espiritual, entre comillas, pero no deja de ser abuso igual. Yo creo que yo vuelvo a lo mismo que he dicho en el pasado. La solución para el abuso no es el desuso, es el buen uso. Y hay muchas personas, cientos de personas alrededor del mundo que practican los dones y no se ven involucrados en nada de este tipo de cosas. Para los que no saben, la tradición carismática pentecostal, la razón por la que el cristianismo está creciendo a la manera que está creciendo, de forma tan exponencial, no se lo debemos a nuestros hermanos en la Convención de los Bautistas del Sur, ni a los hermanos anglicanos, ni a los hermanos metodistas. Se lo debemos a las asambleas de Dios y a las iglesias carismáticas no denominacionales. Y te aseguro que entre todo ese conjunto de personas, la mayoría de veces no hay abuso, ni siquiera se predica prosperidad, porque ¿qué prosperidad le vas a predicar a una aldea que anda en taparrabos? Que el misionero lo que fue simplemente llevar el evangelio allá. No, no es el fin. Lo que sí siento que este es un tiempo de reforma en el Mm, movimiento carismático, en que yo siento, eh, increíblemente, yo acabo de terminar el primer libro de Samuel del Antiguo Testamento y una de las cosas que Dios le dice al profeta, no, perdón, al sacerdote Eli, es que tú, tus hijos van a morir porque tú te hiciste el loco. Y yo siento que ahora está pasando esto, la influencia de muchas de esas iglesias va a empezar a morir porque se hicieron de la vista gorda del pecado. Y Dios está trayendo una reforma a la iglesia carismática, porque yo sí veo el día en que los carismáticos, que sí son palabra y espíritu, tomen el foco o el spotlight, si lo pudiéramos decir, y estas iglesias con los excesos tomen un lugar secundario. Yo siento que Dios está haciendo eso porque Dios ama el mover del espíritu. El sensacionismo no es real. No hay manera de defenderlo. Yo lo siento, no importa que usted pague $300 para ir a una conferencia en Los Ángeles con un que le montón digan eso. de... ¿Qué fue? Una conferencia de $300 para que te digan eso. Para que te digan eso.
No cambia el hecho que el texto lo sigue diciendo y que la historia lo apoya y que también hay muchísimo testimonio alrededor del mundo de que Dios se sigue moviendo en de estas formas, que los secretos de los corazones son revelados, que los enfermos están sanándose, que los demonios están saliendo, que personas están recibiendo un lenguaje de oración el cual nunca habían aprendido antes. Sigue existiendo y va a seguir existiendo porque hasta que Jesús no regrese los dones no van a terminar. Sin embargo, que eso suceda no significa que aquellos que lo estén practicando sean lo suficientemente teológicamente articulados para explicarlo. Y yo siento que ahora Dios está trayendo a la luz pública ministerios y personas que entienden las escrituras y se mueven en el poder. Yo siento que eso es lo que va a pasar ahora. Veo un movimiento carismático sano donde por fin va a haber en inglés se dice como policing o por fin llamar cuenta a personas dentro del Ujú. movimiento que están haciendo las cosas mal. Y veo mejores explicaciones y también veo que más y más los excesos se empezarán a ir limpiando porque más gente va a levantar su voz. Y le voy a decir algo, la esperanza del movimiento carismático, ¿saben que son los mismos carismáticos? Porque aquellos que llamaron a Mike Bickle a cuenta no eran hermanos sensacionistas, eran gente que era parte de IHOP, que nunca han dejado de ser carismáticos. Los que trajeron a Dr. Brown a que lo llamaron a cuenta eran sensacionistas, Sam, No, eran eran otros parte del carismas, círculo. eran parte del círculo. O por ejemplo, lo que está pasando en Bethel, Winger se autodenomina como carismático, interesantemente, Ujú. y arriba de eso, los hermanos de Remnant Radio también son carismáticos y son ellos los que más han empujado esta reforma. La esperanza está dentro del movimiento, porque qué mejor crítico que aquel que está dentro. Y yo veo 100%. eso, veo un movimiento carismático en los próximos años sano, bíblico y practicando los dones de forma sana, no abusiva y con los parámetros que nos da las escrituras. Buenísimo. Y yo creo que eh, con esto vamos a dar inicio a lo que es nuestra serie, donde vamos a estar hablando de la profecía. En unos siguientes episodios vamos a estar hablando de cómo se veía la profecía en el Antiguo Testamento, el tema de los profetas, que es muy interesante, de ver si existe la posibilidad de la infalibilidad profética, que es un tema que se ha discutido mucho de por qué los profetas ahora se equivocan, si había el espacio para que un profeta en el Antiguo Testamento se equivocara. Vamos a estar viendo la profecía en el Nuevo Testamento, cómo se percibe, cómo se ve. Y de igual forma vamos a ver la profecía a través del tiempo. Terminando esta serie, tanto Rafa como yo vamos a estar hablando, exponiendo nuestra posición actual, si hay algún cambio en cómo nosotros vemos la profecía. Creo que los que nos conocen en un principio sabían de que yo soy una persona un poco, creo en la profecía, pero me mantengo en una posición de juzgarlas todas. Rafael es un poco más abierto con el tema de la profecía, del uso del don, de la escuela del profeta y todo eso, pero vamos a estar hablando ya de lleno sobre estos temas, si nuestras posiciones han cambiado o no. Y más que todo, yo diría, nos gustaría escucharlos a ustedes, nos gustaría que nos dejen ahí sus comentarios, sus opiniones, qué piensan ustedes del movimiento carismático, qué piensan ustedes de los dones del Espíritu, qué piensan ustedes del don de profecía. Y ahí O entonces tener una buena conversación experiencias han o tenido, experiencia sean buenas o sean malas. o experiencias que han tenido, sean buenas o sean malas. Que eso sería un episodio heavy como para hablar de nuestras experiencias personales. Pero nada, mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy. En los siguientes episodios vamos a estar de lleno con la palabra, así que listos para tomar notas. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos una vez más aquí en Santos y Herejes. Chao. Oh.